Capítulo 1. Nos encontramos con Kratos, el temible guerrero espartano, quien se había atravesado a sí mismo con la espada del Olimpo en un acto desesperado para entregar el poder de la esperanza al mundo, el cual se encontraba sumido en un completo caos después de su cruenta guerra contra los dioses griegos. Kratos hizo esto con la intención de que el mundo pudiera reconstruirse bajo su libre albedrío y un nuevo orden mundial. Pero el guerrero no estaba solo en ese momento crucial. Una figura femenina de aspecto espectral, con un brillo etéreo, se encontraba a su lado, mirando al guerrero que se había autoinfligido tal daño. Dicho espíritu espectral era nada menos que Atenea, la diosa de la sabiduría, quien de forma brusca y sin contemplaciones tomó la cabeza del espartano entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Atenea, me decepcionas, espartano. Kratos no diría nada y solo se le quedaría mirando sin expresión alguna a Atenea, con su rostro curtido por las batallas, reflejando una mezcla de ira contenida y determinación inquebrantable. Atenea, con un gesto despectivo, le sacaría la espada del abdomen a Kratos y luego la tiraría al suelo al lado del espartano, para después retirarse del lugar, desvaneciendo su forma espectral y dejando solo a Kratos. El espartano, desangrándose por su ahora herida abierta en el abdomen, solo se acostaría en el suelo con el fin de descansar un momento. Pero el intenso dolor que sintió Kratos en el abdomen hizo que, luego de unos segundos acostado en el suelo empedrado, con lo poco de sus fuerzas se levantara con dificultad, gruñendo por el esfuerzo. En medio de eso, su herida en el abdomen se fue cerrando hasta quedar de nuevo como una cicatriz que antes llevaba en la zona del centro de su abdomen. Esta recuperación de su herida mortal le causó confusión al guerrero espartano, que luego de unos segundos más de orientación, lentamente caminó hacia sus armas tiradas en el suelo por el ataque que recibió de Zeus. Tomó cada una de ellas y fue guardándolas con su magia, mirando confundido como las espadas del exilio dadas a él por Atenea, se iluminaron por una luz roja unos segundos y, al desaparecer la luz, las espadas cambiaron a las espadas del caos que Kratos recordaba bien de antaño, y con una mezcla de molestia y nostalgia, también las tomó y las colocó en su espalda como era su costumbre. Luego, aún confundido, se revisó de nuevo donde debería tener su herida en el abdomen, seguía sorprendido de que la herida había desaparecido por completo, como si nunca se la hubiera infligido. Kratos. Pero, ¿qué significa esto? Con voz grave y ronca, el guerrero espartano exteriorizó su desconcierto ante lo que estaba presenciando. Como última arma que recogería del suelo, tomó la tan poderosa espada del Olimpo, y sin más preámbulos la guardó también, tambaleando un poco debido a la falta de energía que sentía. Caminó con paso vacilante hasta llegar a las orillas del monte Olimpo, o lo que quedaba de él, desde donde se apreciaba mejor todo el caos reinante en el mundo. Pero eso no era lo que le importaba en ese momento, sino el hecho del por qué seguía vivo. Si había sido atacado con la arma más poderosa de los dioses. Kratos, ¿qué está pasando? Se preguntaba Kratos mirando nuevamente su abdomen en el lugar donde se había empalado, que era otra vez solo una cicatriz. Pero una voz conocida llamaría su atención y miró en dirección de donde provenía, para darse cuenta que era de Atenea, quien había vuelto para hablar con él. La diosa de la sabiduría se materializó de nuevo con su forma espectral. Atenea, ¿no lo ves, espartano? Esta es tu maldición, es tu castigo dada por los dioses y el destino para pagar por tus actos. La voz de Atenea resonaba con un tono acusador, sus palabras cargadas de reproche hacia las acciones del guerrero espartano. Atenea miraba al desconcertado Kratos, quien en cuestión de segundos pasó de la confusión a la molestia hacia la diosa. Con furia en su voz, el guerrero espartano le gritaría: Kratos, ¿a qué te refieres, Atenea? ¿Cómo que maldición? Decía Kratos con un tono serio y amenazante, mientras Atenea lo observaba sin dejar traslucir emoción alguna en su rostro espectral, para luego responderle con voz serena pero cargada de significado. Atenea, ¿no lo entiendes hasta ahora, Kratos? Tú nunca podrás dejar tu pasado atrás, todas tus malas decisiones siempre te perseguirán en este mundo, sin descanso, sin paz. Y es por eso que cada uno de tus actos terribles se reproducen una y otra vez en tu mente, no tendrás forma de deshacerte de ellos. Kratos la miraría sorprendido y aún con preguntas rondando su cabeza. ¿Acaso nunca podría descansar de las artimañas de los dioses? Un torbellino de terribles recuerdos inundó su mente en ese momento. Pero hubo un recuerdo en particular que lo hizo reflexionar. Una suave voz femenina y agitada resonaba dentro de su cabeza, repitiéndose como un eco lejano. Encerrada en lo profundo de ti, Kratos, está la esperanza.
recordaba también una vida que había enterrado hace tanto tiempo, y esa misma voz añadía: la esperanza es lo que nos hace fuertes. Es por eso que estamos aquí. Esos recuerdos discordantes, casi olvidados, calmaron momentáneamente los recuerdos de su tortura pasada. Desgastado, miró el suelo de piedra donde antes había estado inmóvil. El suelo todavía tenía algo de sangre de la herida autoinfligida. El momento de reflexión de Kratos terminó al darse cuenta a lo que se refería a Atenea. Los dioses nunca le permitirían morir por su propia mano, y ahora que había demostrado que ni siquiera los dioses pudieron contra él, estaba condenado a pasar la vida atormentado por sus pesadillas. Por siempre. Atenea. Esa es la maldición que los dioses te han impuesto, Kratos, cargarás con eso para siempre, sin importar lo que hagas. La voz de la diosa resonó con fuerza, sentenciando al guerrero espartano a un tormento eterno. Kratos apretó los puños con rabia, la ira ardiendo en su interior. Kratos, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer esto? Decía Kratos enojándose más mientras clavaba su mirada furiosa en Atenea. La diosa, sin inmutarse ante la intensa mirada de rabia de Kratos, le respondió con frialdad. Atenea, te lo mereces, espartano. Después de tan terribles actos que has cometido, ¿creíste que no iban a tener su castigo? Fue tu ambición lo que te condenó desde el principio, espartano. Esa es la verdad inevitable de la que nunca podrás escapar, y es que no puedes cambiar, siempre seguirás siendo un monstruo. Las palabras de Atenea cayeron como un golpe certero sobre Kratos. Apretó con más fuerza sus grandes manos en forma de puños por la furia que lo embargaba. Se quedó cabizbajo un momento, consumido por la ira, dejó de presionar sus puños y levantó levemente sus manos para mirar las cicatrices en sus muñecas y brazos, como un cruel recordatorio de las palabras de Atenea. Reflexionando en silencio, levantó su cabeza y clavó su mirada nuevamente en la diosa. Kratos. Lo sé, puedo verlo, cicatrices que nunca desaparecerán, un pasado que no puedo cambiar incluso siendo un dios. La sangre que he derramado de mi familia, de inocentes, pero, algo que sí puedo dejar de ser y evitar nunca serlo más. Atenea se quedó expectante, clavando su mirada en Kratos tras sus palabras desafiantes. Kratos. Y es que nunca más, seré tu monstruo. Con un movimiento fluido, Kratos sacó sus letales espadas del caos de su espalda y las empuñó con firmeza, listo para atacar a Atenea. Pero antes de que pudiera lanzarse contra ella, la diosa desapareció en una bruma etérea, dejando a Kratos blandiendo sus armas al aire. El guerrero espartano miró a su alrededor, buscando frenéticamente a Atenea con la mirada. Enojado por no encontrarla ni verla, solo pudo escuchar la leve risa burlona de la diosa retumbando a su alrededor. Kratos. Deja de ocultarte, Atenea, pelea como la diosa de la guerra que eres. Le gritó Kratos con furia, empuñando con más fuerza sus espadas gemelas. Atenea dejó escapar una última risa antes de responder, su voz resonando desde todas direcciones. Atenea. Lo siento, espartano, pero ya no te necesito más. Disfruta de tu infierno en vida. Atenea aparecería detrás de Kratos sin que éste se diera cuenta. La diosa juntó sus manos, canalizando una energía de un intenso color morado, y creó un portal cuya clara intención era succionar a Kratos hacia su interior. El guerrero espartano, al ver eso, recordó cuando peleó contra Ares, el antiguo dios de la guerra, quien había utilizado una técnica similar contra él para llevarlo a otra dimensión y atormentarlo. No queriendo volver a sufrir ese destino, Kratos lanzó sus espadas clavándolas en el suelo rocoso para aferrarse y evitar ser succionado por el portal. Kratos. ¿Qué truco es este? Atenea. Gritó con voz grave, mirando desafiante a la diosa. Ella respondió con fingida disculpa. Atenea. Lo siento, espartano, aunque siempre has sido un buen peón mío y de los dioses, tu función aquí terminó. Acto seguido, Atenea aumentó la presión ejercida sobre el portal, haciéndolo crecer un poco más y ganando así más fuerza de atracción, logrando arrastrar poco a poco a Kratos hacia su interior. Pero sin que ninguno de los dos se diera cuenta, ni siquiera Atenea por la fuerza que hacía al intentar mantener el portal abierto, por unos segundos el portal cambió de su color morado a un intenso rojo sangre. Fue en ese preciso momento que las espadas de Kratos, que lo mantenían aferrado al suelo, se soltaron, haciendo que el guerrero fuera succionado por completo hacia el portal. Después de no ver más a Kratos, Atenea dejó de ejercer presión y el portal se cerró, recuperando su color morado original cuando ella lo miró por última vez. Atenea. Nos vemos pronto, hermano. Fue lo último que dijo la diosa, observando el lugar en donde Kratos había desaparecido. Mientras tanto, en otro lugar. Dimensión.
Nanatsu no Taizai. Ubicación. Reino de Lyonés. Toda la ciudad del Gran Reino de Lyonés se encontraba sumida en celebraciones y júbilo. Pero el epicentro de la festividad se centraba en el majestuoso castillo del rey, donde se llevaba a cabo la conmemoración y reconocimiento de los 7 pecados capitales, un grupo de formidables caballeros del reino. Estaban siendo premiados por su valentía al derrotar al maestro maligno de los caballeros sacros, el temible Henriksen. La alegría reinaba en el ambiente. Risas y vítores llenaban los amplios salones del castillo, donde la gente disfrutaba de abundantes banquetes y las jarras de cerveza fluían sin cesar. Músicos y juglares amenizaban la velada con sus canciones y danzas, sumando colorido a la celebración. Pero justo al final de la opulenta fiesta, cuando el jolgorio estaba en su apogeo, ocurrió algo inesperado en todo el reino. Se sintió un extraño pero leve temblor que duró apenas unos segundos, casi imperceptible para aquellos que estaban distraídos, divirtiéndose con la condecoración de los pecados capitales. Sin embargo, todo se tensó cuando un segundo temblor, esta vez mucho más fuerte, sacudió la tierra haciéndose sentir por todos y poniéndolos en alerta. Algunos caballeros quisieron atribuirlo a un fenómeno natural, pero otros ya sospechaban que no era solamente eso, menos en su región donde tales eventos eran prácticamente desconocidos. Lo confirmaron cuando, en una cierta parte, el cielo comenzó a nublarse misteriosamente, trayendo consigo pequeños relámpagos que de vez en cuando iluminaban el firmamento. Pero la extrañeza era que los relámpagos y rayos tenían un inquietante color rojizo, tiñendo el cielo del mismo tono escarlata, aterrando a algunos de los presentes en la fiesta y a los civiles fuera del castillo que también presenciaban el suceso. Todos empezaron a sentir como si una tormenta se estuviera acercando, pero no una tormenta natural. Luego de unos minutos, el extraño fenómeno climático se calmó, relajando a los ciudadanos de Lyonés que habían sido testigos. Pero después de esa calma repentina, se escuchó un fuerte estruendo similar a un rayo que espantó a todos por lo intenso de su sonido. Los pecados capitales, que se encontraban disfrutando de la fiesta junto a algunos caballeros sacros, se tensaron al escuchar el terrible estruendo que sacudió los cielos. Pero recomponiendo su postura como los formidables guerreros que eran, observaron cómo, después del ensordecedor sonido, un vórtice de un inquietante tono rojo sangre se abría en el firmamento. De aquel vórtice, vieron como una silueta era expulsada violentamente y disparada hacia un bosque no muy lejos de la ciudad donde se encontraban. Algunos caballeros sacros y los propios pecados capitales fueron testigos de aquel extraño suceso. Luego, el vórtice se cerró tan repentinamente como había aparecido, cesando los relámpagos pero manteniendo el cielo nublado y con un leve tono rojizo que parecía despejarse poco a poco. Meliodas. Merlín, ¿sentiste eso, verdad? La hechicera asintió con gesto serio. Merlín. Claro que sí, capitán. Es muy extraño, si le soy sincera, no había visto algo así o parecido nunca. Meliodas. Pues tendremos que descubrirlo nosotros mismos, vamos. Dicho esto, Meliodas se puso en marcha junto a sus camaradas pecados capitales y algunos de los caballeros sacros que estaban presentes en la premiación. Todos se dirigieron hacia el bosque para averiguar qué era lo que había sido expulsado del cielo. Mientras tanto, en el lugar donde la silueta había caído, Kratos se estaba levantando, aún un poco aturdido. El guerrero espartano miró a su alrededor, observando parte de un denso bosque que lo rodeaba y, más allá, algunas casas dispersas. A lo lejos, divisó lo que parecía ser una ciudad amurallada con un gran castillo en el centro. Kratos. ¿Dónde estoy? TKS. Atenea, me las pagarás. Gruñó con rabia, recordando lo ocurrido con la diosa traidora. Pero tuvo que dejar de lado esos pensamientos cuando vio que varias personas se acercaban hacia donde él estaba. Por precaución, tomó firmemente sus letales espadas gemelas, preparándose para cualquier posible ataque. Diane. Mire capitán. Es un hombre, uno extraño. Meliodas entornó los ojos, observando con más atención en la dirección que Diane señalaba, y al ver a Kratos en posición defensiva, advirtió. Meliodas. Cuidado Diane. No te acerques tanto. Merlín. Vaya, percibo mucha fuerza de ese hombre, no parece un humano normal. Todos llegaron y miraron a Kratos de forma extraña, mientras que el espartano solo los observaba a todos con una mueca de fastidio, ya que la atención estaba fija en él. Auk. Creo que tiene miedo y se impresionó bastante de mi nivel de poder de 3000. Dijo un pequeño cerdo parlante con tono burlón.
Pero Kratos, al escuchar eso, clavó su mirada gélida e intimidante en el cerdo, con claras intenciones asesinas y malvadas de hacerlo sufrir en el proceso, causándole profundos nervios y miedo a Auk por la aterradora mirada del espartano. Auk. Ay. Y yo. No. No dije nada. Jeje. Meliodas. Cerdito, mejor no hables, ¿sí? Intervino Meliodas con tono calmado pero firme. El capitán de los pecados capitales iba a acercarse a Kratos para intentar conversar. El espartano, al ver que lo que parecía ser un niño rubio se acercaba, entendió la intención de Meliodas de querer dialogar. Pero lo que Kratos no esperaba era que un caballero sacro de élite que acababa de llegar, pensando que el espartano era algún enemigo por su aspecto temible y silueta intimidante, decidiría actuar. Caballero sacro. Descuide, capitán Meliodas. Yo acabaré con este enemigo. Dijo el caballero levantando su espada en dirección a Kratos. Meliodas. No. No lo hagas. Pero el caballero sacro no logró escuchar a tiempo la advertencia de Meliodas, ya que había comenzado su ataque contra el guerrero espartano. Caballero sacro. Flama infernal. El caballero sacro no logró escuchar lo que dijo Meliodas, así que lanzó su ataque, una onda de fuego que impactó directamente en Kratos, levantando una gran estela de polvo de tierra que cubrió por completo al espartano. Diane. Lo mató. Meliodas. TSK. Meliodas se quedó mirando fijamente la estela de polvo y, cuando ésta se disipó, se sorprendió un poco al ver a Kratos completamente ileso, sin ningún rasguño o quemadura, y con el hombro derecho cubriéndose. Pero cuando Kratos bajó lentamente su hombro, ahí el rubio se dio cuenta de que el espartano tenía un rostro pero muy enojado. Meliodas. Tú. Vete de aquí antes de que él ataque. Le gritó Meliodas al caballero sacro en un intento de evitar un enfrentamiento. Caballero sacro. Descuide, capitán Meliodas. Yo estoy entrenado para cualquier. Pero el caballero no pudo terminar de hablar ni reaccionar, ya que Kratos, con una velocidad sorprendente, le había lanzado una de sus mortales espadas, atravesándole el pecho y matándolo al instante. Meliodas. ¡No! Todos contemplaron la escena con horror. Algunos caballeros sacros, enloquecidos por ver a su camarada caído, cometieron el terrible error de atacar a Kratos movidos por la ira. El espartano no titubeó y, al tenerlos cerca, los fue matando uno a uno con su brutal fuerza. Meliodas. ¡No! Todos retírense. Nosotros nos encargaremos. Gritó Meliodas, dándose cuenta de la tremenda amenaza que representaba aquel guerrero. Caballero sacro 2. Está bien, capitán Meliodas. Todos retirada, nuestros héroes se encargarán. Obedeciendo la orden, todos los caballeros sacros se retiraron, dejando solos a Meliodas, Merlín, Diane, Gouter, junto a Elizabeth y Auk, quienes observaban la situación con gran tensión. Mientras tanto, Kratos se encontraba en medio de una pila de cuerpos sin vida, producto de su violenta demostración de fuerza. De repente, una joven de cabello castaño se plantó frente a él con una mirada de profundo enojo. Sacó de un bolsillo un frasco con pastillas de un intenso color morada y se comió unas cuantas. Luego de consumirlas, la chica comenzó a crecer de manera descomunal hasta alcanzar unos 9 metros o más de altura, al tiempo que su vestimenta cambiaba a un atuendo de combate de color naranja. La ahora gigantesca Diane, mirando con ira al espartano, extendió su mano derecha, la cual fue cubierta por una luz cegadora durante unos segundos. Cuando ésta se desvaneció, en su mano empuñaba un enorme martillo de combate. Diane, mataste a muchas personas inocentes, eso no te lo perdonaré. Martillo doble. La guerrera gigante levantó su imponente arma sagrada, apuntando en dirección a Kratos. Acto seguido, del suelo cercano a donde se encontraba el espartano, surgieron dos enormes rocas con forma de martillo que se abalanzaron intentando aplastarlo. Kratos, al ver el ataque de las enormes rocas en forma de martillo acercándose, extendió sus manos y, haciendo uso de su descomunal fuerza, logró detenerlas. Aprovechando un breve instante, una luz cubrió las manos del espartano por unos segundos y, al disiparse, hizo aparecer los temibles cestus de Nemea. Con dos certeros y devastadores golpes, Kratos destrozó como si fueran de papel las rocas que intentaban aplastarlo. Kratos. Ya es suficiente, niña. No tengo tiempo para juegos de niños gigantes. Tengo asuntos más importantes que atender. Le espetó irritado el fantasma de Esparta, en un tono que no admitía réplicas. En un movimiento de desdén, le dio la espalda a Diane, intentando continuar su camino e ignorando a la enfurecida gigante.
Pero Diane, lejos de amilanarse, sujetó con más fuerza el mango de su descomunal martillo, decidida a demostrar que no sería subestimada. La inminente batalla entre el brutal espartano y la formidable pecado capital de la envidia estaba a punto de desatarse. Kratos no parecía dispuesto a perder más tiempo en distracciones, mientras que Diane, molesta por el despectivo comentario, preparó su siguiente ataque con renovada determinación. Diana. Ya verás. Filete y asado. En un abrir y cerrar de ojos, Diana extendió su martillo hacia arriba con un movimiento enérgico. Al instante, dos enormes golems de piedra emergieron del suelo con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y pequeñas rocas a su alrededor. Estos colosos de roca se lanzaron directamente a atacar a Kratos, quien se sorprendió un poco ante la repentina aparición de sus adversarios, pero rápidamente recuperó la compostura. Con una velocidad de reacción asombrosa, desató los temibles cestus de Nemea en sus puños, convirtiendo sus manos en armas mortíferas. Dos golpes contundentes y certeros bastaron para hacer añicos a los golems, cuyas rocas se esparcieron por el suelo en un cúmulo de escombros. Diana, al presenciar la derrota tan fácil que sufrieron sus golems, no se amilanó. En cambio, desplegó toda su destreza guerrera, lanzándose con agilidad felina hacia Kratos en un intento sorpresivo de acortar distancias. Sin embargo, la vasta experiencia del espartano en innumerables batallas le permitió anticipar el ataque. Con movimientos precisos y calculados, esquivó hábilmente cada embestida de Diana, dejándola vulnerable y expuesta. Diana. Maldito. Diana no se dio por vencida y siguió queriendo golpear a Kratos con su inmenso martillo. En un intento desesperado, levantó su arma por encima de ella con ambas manos, empleando todas sus fuerzas para propinar un potente y devastador ataque al espartano. Pero Kratos, con su aguda percepción de guerrero, aprovechó la oportunidad para prepararse y revertir el ataque. Justo cuando Diana lanzó su golpe con el martillo en un arco descendente, el espartano utilizó sus temibles cestus para atacar al mismo tiempo, haciendo que ambas armas chocaran en una colisión épica que hizo retumbar el suelo. Sin embargo, la fuerza bruta y la determinación inquebrantable de Kratos superaron a la de Diana. Aunque la gigante resistió valientemente el impacto, se vio superada por la brutalidad del encuentro entre las dos armas titánicas. En un giro inesperado, Kratos aprovechó la oportunidad para revertir el ataque. Utilizando el propio martillo de Diana como palanca, infligió un golpe devastador en toda la frente de la gigante, dejándola gravemente herida en el suelo. El lugar resonó con el estruendo del enfrentamiento cuando Diana cayó derrotada, su cuerpo inerte sacudiendo la tierra a su alrededor. Kratos, imperturbable ante la escena, miró cómo la sangre brotaba de la frente de la gigante, formando un charco carmesí a su alrededor. El espartano, con una expresión de molestia ante la situación en la que se encontraba, simplemente bufó mientras contemplaba a su caída adversaria. En el silencio posterior a la feroz confrontación con Diana, sin que Kratos lo esperara, una presencia furtiva emergió de las sombras. Gouter, el pecado de la lujuria, se movió con sigilo felino, aproximándose sigilosamente a Kratos por la espalda. Con una habilidad increíble, extendió su mano y tocó la cabeza del espartano antes de que pudiera reaccionar. En un parpadeo, Kratos se vio envuelto en la oscuridad, mientras la mente maestra Gouter desataba su temible técnica. Gouter. Relator de pesadillas. Imágenes aterradoras y recuerdos oscuros, como tentáculos espectrales, invadieron la conciencia del espartano, inmovilizándolo momentáneamente en su lugar. Kratos se tensó, sus músculos se crisparon y su rostro se contrajo en una mueca de angustia, mientras luchaba contra las visiones que asaltaban su mente. Gouter, con su mirada fría e imperturbable, observó cómo Kratos quedaba paralizado en su lugar, atrapado en el torbellino de sus propios demonios internos. Los demás presentes, solo fueron testigos mudos de esta intrincada batalla en la cual Gouter aprovechó su poder de influir en la mente para desafiar al temible guerrero en el plano psíquico. Dentro de la mente de Kratos. Kratos miró su alrededor y todo era oscuridad, una negrura impenetrable que parecía no tener fin. Comenzó a caminar por lo que parecía esa eterna oscuridad, avanzando a tientas en la penumbra. Luego de unos minutos que se sintieron como una eternidad, a lo lejos divisó una tenue luz, como un faro en la distancia. Al acercarse con cautela, vio con sorpresa cómo su esposa e hija se abrazaban, acurrucadas y temblando de miedo. Kratos, al verlas, intentaría acercarse a ellas con los brazos abiertos para abrazarlas y reconfortarlas, pero ellas se alejaron de él cuando lo intentó, como si le tuvieran miedo.
Esa reacción confundió al guerrero y una expresión de desconcierto cruzó su rostro curtido. Con una voz tranquila, intentó calmarlas. Kratos. ¿Qué pasa, Lisandra? ¿Soy yo, Calíope? Pero para mala suerte de Kratos, ninguna de las dos respondía a sus palabras. Antes de que intentara acercarse de nuevo hasta ellas, su esposa lo miró fijamente con una expresión indescifrable y le habló con voz queda pero firme. Lisandra, ¿ves lo que has conseguido, Kratos? Te pedí que no lo hicieras. Que no continuaras. Y, al final, ¿qué pasó? Terminaste acabando con todo. Incluso con tu familia. Kratos. ¿Qué? La confusión y la angustia se reflejaban en el rostro del espartano ante las crípticas palabras de su esposa. Después de un rato, Kratos, al escuchar las duras palabras de su esposa y ver el rostro de terror que tenía su hija ante su presencia, bajó la cabeza por unos momentos, sumido en una profunda tristeza. Las personas más queridas para él, su propia familia, le tenían miedo. De repente, escucharía unos gritos desgarradores y levantó rápidamente su rostro, solo para presenciar con horror cómo su esposa e hija yacían muertas en el suelo, sus cuerpos inertes manchados de sangre. Kratos retrocedió instintivamente ante la espantosa escena, negándose a creer lo que veían sus ojos. En ese momento, comenzó a escuchar voces en su cabeza, inicialmente las de su esposa e hija, pero pronto se sumaron más voces distintas. Una de ellas era la de Zeus, el rey de los dioses, otra la de su propia madre, Calisto, y otra más la de Deimos, su hermano fallecido. Incluso se unieron las voces de los dioses a los que había desafiado y de inocentes que había asesinado en su camino de venganza. Todas esas voces se repetían incesantemente en su cabeza, culpándolo, gritándole, recordándole sus pecados y terribles actos que nunca serían perdonados. La agonía mental era insoportable. Kratos. Basta. Ya. Basta. Decía Kratos tocándose la cabeza con sus manos y cerrando sus ojos con fuerza, intentando bloquear las voces que lo atormentaban sin piedad. Fuera de la mente de Kratos. Gouter, testigo silencioso de las profundidades oscuras de los recuerdos que atormentaban a Kratos, no pudo evitar condenar los actos atroces que plagaban la mente del espartano. Con un tono sereno pero severo, expresó su juicio sobre las acciones del guerrero, cuestionando la moralidad de sus elecciones pasadas. Gouter. Vaya, nunca había presenciado a alguien como tú con recuerdos tan terribles de su pasado, demasiado drásticos, tan sádicos, cínicos y críticos. Las palabras de Gouter resonaron con un dejo de reprobación, como si hubiera sido testigo de las peores atrocidades cometidas por el guerrero espartano. Sin embargo, a medida que la pesadilla continuaba y Kratos luchaba contra sus demonios internos, Gouter, quien poseía la habilidad de leer y manipular las mentes, sintió un atisbo de compasión. Comprendió la carga emocional aplastante que el espartano llevaba a cuestas, el tormento interminable que lo perseguía. Y en un arranque de remordimiento, lamentó haberlo sumido en un sufrimiento interno tan profundo e inmerecido. El pecado de la lujuria, Gouter, aunque frío y calculador en apariencia, se vio momentáneamente afectado por un atisbo de tristeza al dejar a Kratos atrapado en sus propias pesadillas interminables. Aunque sus motivos eran enigmáticos, Gouter se decidió a dejarlo inmerso en su mente, sumido en sus recuerdos oscuros y llevando consigo la pesada carga de sus acciones pasadas. Gouter. Esos pecados que cargas encima, no sabría cómo describirlos, pero lamento decirte que estás condenado a revivirlos siempre en tu mente. Nunca saldrás de tus pesadillas y recuerdos en los que te sumí. Estarás atrapado ahí hasta que... Gouter no pudo seguir hablando, ya que en un instante, Kratos, liberándose de las cadenas mentales impuestas por el pecado de la lujuria, resurgió con una furia renovada e incontenible. Con movimientos rápidos y letales, el espartano sorprendió a Gouter con un ataque brutal y directo en su pecho, atravesándolo con su espada. El color volvió a los ojos de Kratos, desafiando las expectativas y demostrando la profundidad de su ira indomable. Gouter, impactado por la ferocidad del contraataque, retrocedió tambaleante mientras sentía la fuerza del golpe atravesando su cuerpo. En ese momento, Kratos, con ojos ardientes de furia, miró fijamente a Gouter, quien observaba con asombro cómo el espartano recuperaba su conciencia y rompía las cadenas mentales que lo apresaban. La rabia en los ojos de Kratos era palpable, una tormenta desatada. Su mirada reflejaba una furia primordial, ardiente como el mismísimo infierno.
Gouter, consciente de la feroz reacción que había desencadenado al manipular la mente del espartano, se preparó para enfrentar la ira desatada del guerrero que había sido arrastrado a las profundidades más oscuras de su propia psique. Kratos, sintiendo una furia y un odio similar a la que sentía hacia los dioses olímpicos, miró fijamente a Gouter. Se comenzó a llenar de más ira al recordar lo que el muñeco humanoide le había hecho pasar en su mente, reviviendo sus peores pesadillas. Así que, sin darle tiempo a Gouter a reaccionar, Kratos, con su otra espada en mano, le atravesó el corazón al pecado de la lujuria con un movimiento letal. Kratos. Tú podrías haberme atacado de cualquier otra forma, pero, meterte con mi mente. Te haré pagar por ello. La voz de Kratos resonó con una ira incontenible, su tono grave y profundo vibrando con la promesa de una venganza despiadada. Gouter, impactado por el golpe mortal, apenas pudo articular unas palabras mientras su cuerpo se desplomaba. Gouter, ¿cómo es posible que salieras de tu mente? La incredulidad y la confusión se mezclaban en las palabras entrecortadas de Gouter, quien no podía comprender cómo Kratos había logrado liberarse de su control mental. Gouter diría esas palabras con sorpresa y dificultad, pero Kratos, sin intenciones de diálogo, removió sus espadas del pecho del pecado de la lujuria. Sosteniendo a Gouter por el cuello con una mano, movió la otra en la que aún tenía una de sus afiladas espadas y así empezó a atacarlo con múltiples estocadas en el pecho y abdomen, rebanando y perforando literalmente todo el cuerpo del muñeco humanoide. Con cada ataque que propinaba, el siguiente era más feroz y violento que el anterior. Con cada golpe despiadado, Kratos no mostró ni un ápice de piedad hacia Gouter. La furia del espartano se desató sin restricciones, masacrando y humillando al pecado capital hasta dejarlo al borde de la muerte. Cada embestida de Kratos parecía un juicio implacable por las perturbadoras intrusiones en sus recuerdos más íntimos. Gouter, desesperado y maltrecho, luchaba por mantenerse en pie, pero era evidente que estaba perdiendo la batalla de manera aplastante. Kratos, imperturbable ante los vanos esfuerzos de su adversario, continuó su asalto sin cesar hasta que finalmente soltó su espada. Sujetando el ahora irreconocible cuerpo destrozado de Gouter con sus manos desnudas, partió por la mitad del torso del muñeco con una muestra brutal de su descomunal fuerza. La parte superior del cuerpo de Gouter cayó al suelo, aún viviente, pero convirtiéndose en un testigo silencioso de su propia derrota a manos del implacable espartano. El bosque quedó sumido en un sombrío silencio después de la devastadora confrontación, con Kratos respirando agitadamente en un intento por controlar su rabia incontenible. El espartano soltó la mitad superior del cuerpo destrozado de Gouter, mientras que la otra mitad la arrojó lejos con desprecio, como si fuera un pedazo de basura inservible. Gouter, sorprendentemente, seguía con vida luego de la masacre que le había propinado el espartano. Con dificultad sobrehumana, se intentaba mover arrastrándose, dejando un reguero de fluidos y restos por el suelo, en un desesperado intento por alejarse de Kratos. Pero el espartano, caminando a paso lento e inexorable, llegó a estar justo por encima de él. Levantando su pie, hizo que el moribundo muñeco viera cómo la sombra del guerrero lo cubría por completo, dando la señal inequívoca de que se encontraba detrás de él. Gouter, con dificultad extrema, volteó para verlo, pero solo se encontró con un fuerte pisotón lleno de furia por parte de Kratos que le atravesó la espalda y el pecho con una brutalidad desgarradora. La fuerza descomunal del espartano fue tal que incluso su pie se hundió y tocó el suelo, agrietándolo. Este último golpe destruyó por completo el pecho y toda la parte superior de Gouter, dejando solo su cabeza inerte en el suelo, sus ojos sin vida siendo testigos mudos del final de su existencia. Kratos, no debiste jugar con mi mente. El rugido de rabia del espartano resonó en el bosque como un trueno, cargado de una furia primordial que hizo temblar los árboles circundantes. Kratos levantó una mano y en ella hizo aparecer la imponente espada del Olimpo, la cual comenzó a cargarse con una gran cantidad de poder, suficiente como para desintegrar por completo la cabeza de Gouter que yacía en el suelo. Concentrando toda su furia en ese golpe final, el espartano estaba a punto de acabar con la existencia misma del pecado de la lujuria. Pero en el último momento, justo antes de que Kratos descargara su ataque devastador, una figura surgió de la nada y le propinó una patada sorpresiva por la espalda, logrando así alejarlo de la cabeza apenas reconocible de Gouter. La fuerza del impacto hizo tambalear al espartano, quien se vio obligado a retroceder varios pasos. Merlín. Capitán, esto se salió de control, y la situación se está tornando más peligrosa.
Siento su poder y es realmente gigantesco. Mencionaría a la hechicera que apareció al lado del rubio, Meliodas, quien con preocupación miró de forma aprensiva a sus camaradas heridos por la amenaza presentada por Kratos. Así que, sin quedarle otra opción que pelear, Meliodas dijo con decisión. La repentina intervención de Meliodas y Merlín cambió drásticamente el rumbo de los acontecimientos, añadiendo una nueva capa de tensión a la ya violenta confrontación. Meliodas. Sí, tienes razón. Diana y Gouter quedaron muy heridos y en estado grave. Tenemos que salir de esta situación, así que lo entretendré mientras preparas lo que sea necesario, Merlín. La hechicera solo asintió a la orden de su capitán, quien se quedó mirando fijamente al espartano que se recomponía de la patada sorpresiva que antes le había propinado el rubio. Kratos, con una expresión de determinación inquebrantable, quedó mirando fijamente en dirección a Meliodas con una seriedad aplastante. El aire se cargó de una tensión palpable mientras los dos guerreros se estudiaban mutuamente. Meliodas también clavó su mirada desafiante en Kratos, listo para combatir al imponente guerrero de piel blanca y marcas rojas que había derrotado a sus camaradas. Justo en ese tenso encuentro de miradas desafiantes, el sol nuevamente se ocultó tras las nubes, sumiendo el escenario en penumbras. El cielo, antes teñido de un leve tono rojizo por el crepúsculo, se volvió a un tono gris natural y característico de un día nublado. Ambos guerreros sujetaron con más firmeza sus armas, preparados para el choque inminente. Kratos empuñó las temibles espadas del caos, mientras que Meliodas blandió la espada de Lith con determinación. La atmósfera se cargó de una energía eléctrica, como la calma que precede a la tormenta. Ninguno de los dos contendientes estaba dispuesto a ceder ante el otro en esta batalla por venir. Todo se mantuvo en una calma tensa hasta que, repentinamente, se escuchó el sonido metálico de las espadas resonando en el aire. Kratos, con su mirada intensa cargada de determinación, lanzaba ataques feroces con las temibles espadas del caos unidas a sus brazos. Los golpes eran una demostración de su descomunal fuerza bruta. Meliodas, con agilidad y destreza felinas, esquivaba los golpes mortales y respondía con cortes precisos de su espada sagrada. El suelo se agrietaba bajo la presión de sus pisadas, y ambos guerreros se movían con una danza mortal sincronizada. Sus miradas se cruzaban en cada embestida, reflejando la intensidad de la batalla y el respeto mutuo que estaban teniendo por la habilidad del otro. En un breve momento de pausa en el fragor de la contienda, Kratos habló con voz ronca y llena de determinación. Kratos, eres muy hábil con tu espada, niño. Meliodas respondió con una sonrisa enigmática, ocultando su verdadero nivel de poder. Meliodas. Y usted es muy fuerte, pero espero que no crea que la fuerza bruta siempre garantiza la victoria, señor Jeje. La lucha continuó, cada movimiento calculado con precisión, cada parada y estocada ejecutados con maestría absoluta. Sin embargo, conforme el sol desaparecía por completo tras las nubes, sumiendo el campo de batalla en penumbras, ambos guerreros se separaron momentáneamente. Se miraron fijamente el uno al otro, un reconocimiento tácito en sus ojos de la habilidad de su oponente, sin necesidad de ninguna palabra. Ambos guerreros, respetando la destreza del otro en combate, se prepararon mentalmente para enfrentarse nuevamente en esta batalla épica. Meliodas esperaba una ventaja si Kratos le lanzaba algún ataque mágico, para así poder usar su temible contraataque, pero el espartano no empleaba ese tipo de hechizos tan esperados por el rubio, ya que se limitaba a un combate cuerpo a cuerpo feroz y directo. Pasaron unos minutos en donde ambos guerreros intercambiaban golpes devastadores y choques estruendosos de sus espadas. Meliodas tomó distancia de un ágil salto, alejándose de Kratos, y le preguntaría con una sonrisa desafiante. Meliodas. ¿Y bien, qué quieres conseguir con todo esto? Kratos. Lo mismo te pregunto a ti. Meliodas. Lo siento, pero debo acabar con esto ya. Los dos iban a volver a enfrascarse en su épica batalla, pero alguien interrumpió súbitamente su combate, ya que ambos escucharon un grito potente. Tornado ascendente. Un violento tornado viniendo de un costado tomó por sorpresa a Kratos e impactó de lleno en el espartano, levantando una gran nube de polvo que cubrió por completo al guerrero. Meliodas, igual con un poco de sorpresa inicial, reconoció el ataque y quienes podrían haberlo ejecutado. Volteó hacia la dirección de donde fue lanzado y se encontró con quienes ya esperaba. Meliodas. Uther. Oh, también tú pequeño Hilt. La repentina llegada de refuerzos cambió drásticamente el curso de la batalla. Hiltunder. Capitán Meliodas, supimos lo que pasaba.
y decidimos venir lo antes posible después de ser informados por los caballeros sacros. Uther. Sí, pero no creo que se necesite hacer tanto, ya lo acabé, ¿no? Todos vieron en la dirección donde Uther había lanzado su potente tornado contra Kratos, que aún tenía una densa nube de polvo que les dificultaba ver con claridad. Pero de ese remolino de tierra y escombros salió Kratos, caminando lentamente sin un solo rasguño aparente, con una expresión de furia contenida. Gilthunder. Yo me encargaré ahora. Meliodas. No. Fue demasiado tarde, Gilthunder ya había tomado una postura ofensiva. Gilthunder. Martillo del emperador. Tras pronunciar esas palabras, un rayo de energía concentrada fue disparado directamente hacia Kratos, impactando de lleno en él y levantando nuevamente una gran nube de polvo y escombros que cubrió por completo al espartano. Gilthunder. Ya est. Pero antes de que pudiera terminar su frase, sucedió algo inesperado. En un instante, desde la estela de polvo, el mismo rayo que Gilthunder había lanzado retornó sorpresivamente e impactó con violencia en el propio Gilthunder. Uther. Meliodas. ¿Qué fue eso? ¿Contraataque? No, eso fue diferente. La mirada de Meliodas reflejaba confusión ante lo que acababa de presenciar. Claramente, esta no era una habilidad ordinaria. Kratos salió de la estela de polvo nuevamente intacto, y sin dar oportunidad a otro ataque en su contra, fue directamente contra Gilthunder, quien se estaba recomponiendo de recibir su propio ataque de manera tan sorpresiva. El espartano, sin mostrar la más mínima piedad, lo atacó con sus mortíferas espadas. Sin darle tiempo a Gilthunder para defenderse, le causó múltiples y profundos cortes por todo su cuerpo, hasta el punto de bañarlo en su propia sangre que manaba a borbotones de las heridas, bajo la terrible mirada impotente de sus camaradas. Uther. Maldito. Déjalo. Toma esto. Tornado ascendente. Con un rugido de furia, Uther creó otro potente tornado que se dirigió directo hacia Kratos. Pero esta vez, el espartano, con su hombrera y brazalete ensamblados que llevaba en su brazo derecho, conocido como el vellocino de oro, logró cubrirse del violento remolino de aire. Y de forma sorpresiva para todos los presentes, vieron con asombro cómo Kratos absorbió por completo el tornado que le habían lanzado. Luego, con un movimiento fluido como si estuviera arrojándolo, el espartano liberó el tornado del vellocino de oro, haciendo que saliera proyectado de vuelta con una fuerza demoledora directo hacia Uther. Sin posibilidad de esquivarlo, Uther recibió de lleno su propio ataque devastador. La escena dejó atónitos a los testigos, quienes presenciaron cómo Kratos no solo repelió el ataque, sino que lo devolvió con más poder a su origen. Meliodas. ¿Con qué era eso? El estruendo sacudió los árboles cercanos, desprendiendo hojas y ramas. Merlín, necesitamos sacar a todos de aquí, esto se puede acabar en una tragedia más grande. Merlín. Sí. Tiene razón, capitán. La poderosa magia chocaba en el aire, creando ondas de choque visibles. Ya estoy lista, me encargaré yo ahora, su voz sonaba firme y decidida. Kratos miró con intenciones asesinas a Uther y Gilthunder, que se encontraban en el suelo, muy heridos y apenas conscientes. Sus rostros estaban magullados y sus ropas rasgadas por la feroz batalla. Pero antes de que el espartano, con sus ojos inyectados en sangre, hiciera algo, Meliodas nuevamente intervino, moviéndose a una velocidad sorprendente y dándole una patada a Kratos por un costado que logró aturdirlo a tiempo para que no acabara con los dos caballeros sacros. Kratos, recomponiéndose instantáneamente del golpe del rubio, con furia renovada, logró darle un puñetazo a Meliodas, mandándolo a estrellarse contra un grueso árbol, que se partió por la mitad con un crujido ensordecedor. Pero en eso, Merlín, que aprovechó la distracción que logró Meliodas, se acercó lo suficiente al espartano, llamó su atención con un gesto de su mano y, de un chasquido, lo hizo desaparecer del lugar, acabando así con la batalla. Elizabeth. Señorita Merlín, eso fue increíble. Auk. ¿Sí? Al fin lo vencimos. El pequeño cerdo saltaba emocionado, levantando una pequeña nube de polvo a su alrededor. Merlín. Solo lo teletransporté a otro lugar, solo hice que ganáramos tiempo para averiguar qué fue lo que pasó aquí. Respondió la hechicera con calma, aunque se le notaba el cansancio en el rostro. En eso, Meliodas, caminando adolorido y con una marca roja de un golpe en su cara, se acercó a ellos y logró escuchar lo dicho por la hechicera. Meliodas. Ay, pega fuerte, y por curiosidad Merlín, ¿dónde lo enviaste? Merlín. Pues para buena noticia, pude teletransportarlo muy lejos de nosotros, capitán.
Con el tiempo que gané fue posible hacerlo, pero, su voz se tornó dubitativa. Todos miraron a Merlín y esta continuó diciendo, Merlín, lo envié a la colina de Edimburgo. Pero presiento que no fue buena idea. Un destello de preocupación cruzó su mirada. Meliodas. Ya veo, ahora que lo dices, presiento lo mismo. Es como si en ese lugar no fuera el único que va a estar ahí, ni el único que posiblemente cause problemas. Esto me está inquietando. El capitán frunció el ceño, como si pudiera vislumbrar los peligros que acechaban en ese lugar desconocido. El lugar se quedó en silencio, todos los conscientes intentando pensar en lo ocurrido hace nada, en donde se encontraban. Mientras tanto, con Kratos. Edimburgo ubicación. Ruinas del reino Danafor, castillo de Danafor. El espartano estaba confundido, más que nada por cómo apareció en otro lugar diferente al de donde estaba peleando con los extraños, pero recordando ciertas cosas molestas, los hechiceros o brujas eran una explicación buena al evento de aparecer en otro lugar. Eran un dolor de cabeza para el espartano, pero dejó eso de lado al ver frente a él algo que le dio curiosidad. Era un enorme agujero en el suelo, de bordes irregulares y aspecto siniestro. Kratos. ¿Qué es esto? Kratos intentaría mirar al fondo, estando él en la orilla del agujero, pero no vería nada por la oscuridad en el mismo. La boca negra parecía tragarse cualquier luz que se acercara. Kratos. Una voz grave y burlona resonó a sus espaldas. Ja 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 ja, al parecer nos encontramos con un regalo de bienvenida en este lugar, muchachos. Diría la voz detrás de Kratos, quien confundido y con las espadas aún en sus manos, voltearía a mirar quién hablaba. Sus armas reflejaron los débiles rayos de sol que se colaban entre las ruinas. Kratos. ¿Qué? Kratos, al mirar atrás suyo, vería 10 figuras que lo miraban de forma siniestra y con una aura maligna que se le hacía familiar al espartano, como seres del inframundo. Pero Kratos, acostumbrado a eso, no se inmutó en nada, y solo daría un gesto de molestia por los seres enfrente de él. Soy un gato. Yo me siento como un gato. Yo siento... No me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el tucán. Y mi gran amigo el ornitorrinco. Ah, ¿por qué yo? Que el ronco Rorico sea el maní.